Saludos cordiales. Vamos a comenzar un tema muy interesante, que es factorización. Dentro de este tema, también uno de los casos más importantes es el caso de factor común monomio. Pero antes de comenzar con este caso, veamos un poco de teoría. Introducción. Factorizar una expresión algebraica dada es expresar como producto de dos o más expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí originan la primera. En otras palabras, si nos dan una expresión, nosotros tenemos que expresar esta expresión que nos dan como un producto de expresiones. Enseguida vamos a ver unos ejemplos. Pero antes de pasar a este punto, veamos lo siguiente. Nosotros, este caso se lo ve en productos notables, ¿verdad? Este caso es igual a a cuadrado menos b cuadrado. Es muy conocido, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una expresión que se está multiplicando, lo llevamos a otra expresión donde bien se van a restar o si bien se van a sumar. Esto se llama como producto. Partiendo de aquí y llegamos aquí. Producto. ¿Qué pasa si tenemos al revés? Tenemos una expresión que en este caso se están restando, dos expresiones al cuadrado, se está llevando a otra expresión que se está multiplicando. En este caso se conoce como factorización. ¿Está bien? Vean la diferencia. En aquí es un producto y llevamos a una expresión que se está sumando o bien se va a restar. Pero si nosotros tenemos una expresión que se está restando o se está sumando, si la llevamos a otra expresión que se está multiplicando, entonces a este proceso se llama factorización. ¿Está bien? Entonces ahora sí, veamos los siguientes ejemplos. En productos notables nosotros a esto le llamamos la suma de dos cantidades al cuadrado. Y esto es la primera cantidad al cuadrado más el doble del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado, como lo conocíamos como un binomio al cuadrado. ¿Qué pasa si partimos de este lado? Bien, en este caso con otras letras, pero es el mismo. Como esta expresión es lo mismo desarrollado esto, entonces esto tendría que ser x más y al cuadrado, ¿verdad? En este caso se cumple la definición de factorización, porque te da una expresión que se está sumando y lo estamos llevando a otra que en este caso se está multiplicando. Bien, porque aquí podemos decir que se está multiplicando porque esta expresión es lo mismo decir x más y por x más y, ¿verdad? En esta parte. A ver aquí. Es lo mismo decir x más y por x más y. Es lo mismo, ¿no? Por eso se está llevando una expresión que se está multiplicando. A esto en factorización lo conocemos como trinomio cuadrado perfecto. A esto. ¿Está bien? Otro caso, el que ya hemos visto. Es el caso de un producto notable. Es la diferencia y la suma de dos cantidades, ¿verdad? Esto es x cuadrado menos y cuadrado por productos notables. Suma y resta de dos cantidades. ¿Ven? Suma y resta de dos cantidades. Bien. Si tenemos al revés, en este caso otras letras, ya por productos notables, nosotros deberíamos saber que esto es esto, ¿verdad? Entonces, en factorización, nosotros le llamamos diferencia de cuadrados. ¿Está bien? Es una diferencia de dos cuadrados. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esto en productos notables?
nosotros bien podemos distribuir, ¿no? Este con este, este con este, este con este, este con este, ¿verdad? Vamos a obtener x cuadrado más 5x más 6. Nosotros esto lo conocemos como el producto de la forma, ¿verdad? Y esto tiene una formulita, ¿no? Es x al cuadrado más a más b, a más b, x y más aquí a por b, a por b. Es lo que estamos aplicando aquí, ¿no? Es x cuadrado más 2 más 3 más 5, x, como me dice aquí, a más b, estamos sumando a más b, y a por b dice, ¿no? O sea, 2 por 3, 6, de forma directa. Pero ¿qué pasa si tenemos al revés? Nos dan esto. Bien, en este caso, como es lo mismo, vamos a expresarlo de esta forma, ¿no? En factorización, nosotros le llamamos trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, donde este trinomio nosotros podemos resolverlo por aspa. En este caso, aspa simple. ¿Está bien? Aquí lo estamos resolviendo por aspa simple. Aspa simple es un caso también de factorización. Aspa simple. Bien, miren, solamente quería mostrarles que se cumple la definición de factorización, donde dice, si te dan una expresión que se está sumando o restando, tú lo llevas a otra expresión que se va a multiplicar. Es el producto de dos o más expresiones. Aquí igual, es una expresión que se está restando y tú lo estás llevando a otra que se está multiplicando. Lo mismo aquí, es una expresión donde hay sumas y tú lo llevas a otra que se está multiplicando. En estos casos, nosotros llamamos factorización. ¿Está bien? Ahí estamos factorizando. Bien, entonces ahora sí vayamos con el caso número 1, factor común. Dentro de factor común está el caso de factor común monomio, porque justamente la palabra monomio me dice que van a haber factores que son comunes, pero que son solamente un término. ¿Está bien? Veamos el siguiente caso. Si tenemos un polinomio en la variable x, dicen, y queremos factorizarla completamente, se debe elegir el máximo factor común, dice. ¿Ya? Esta parte es muy importante para factorizar. Bien, entonces como tenemos, dice, un polinomio en la variable x y queremos encontrar el máximo factor común, este elemento, para que sea el máximo factor común, tiene que cumplir unas condiciones. Primera condición, que este elemento a, ¿ya?, tiene que ser el máximo entero que divide a cada uno de los coeficientes del polinomio. ¿Está bien? Este va a ser un número, pero ese número tiene que ser el máximo entero que divide a los demás coeficientes de ese polinomio. ¿Qué más tiene que ser? Este n, este exponente, es el mínimo exponente de x en todos los términos del polinomio. ¿Está bien? Con esta definición que estamos colocando aquí, vayamos a ver este caso. Ejemplo 1. Aquí está. Un polinomio en la variable x. ¿Está bien? Nosotros tenemos que encontrar el factor común. Ahora dice, tenemos que encontrar un número que divida a estos dos elementos. ¿Está bien? Al 24 y al 18. Un truco, no, sino un paso, es sacar el máximo común divisor del 24 y el 18. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a anotar estos dos elementos, el 24 y el 18, y vamos a sacar su máximo común divisor de forma directa. Ahí se puede hacer por pasos, en este caso de forma directa, del 24 y del 18. ¿Cómo se saca el máximo común divisor? Tendríamos que preguntarnos qué números
perdón, ¿qué número divide al 24 y al 18? ¿Qué número los divide a los dos? El 2. 24 entre 2 es a 12. 18 entre 2 a 9. Y la misma pregunta ahora con estos elementos. ¿Qué número los divide a estos dos elementos? Si colocamos el 2 es mentira. El 12 se puede dividir, 2 entre 2, 6, pero el 9 no se puede dividir porque 9 entre 2 existe, pero es un decimal, pero nosotros estamos hablando de números enteros. ¿Está bien? Entonces, un número entero que los divida a estos es el 3, porque 12 entre 3 es a 4 y 9 entre 3 a 3. Hasta aquí quedamos porque no hay más elementos que dividen a estos dos. Entonces, ya hemos encontrado a ese máximo elemento que va a dividir al 24 y el 18. Es el 2 y el 3, pero estos dos elementos nosotros lo vamos a multiplicar. 2 por 3, 6. Este 6 va a dividir al 24 y al 18. Lo colocamos aquí. Ya hemos encontrado. Vayámonos ahora con la variable x. Entre x cuadrado y x al cubo, ¿cuál tiene menor exponente? Entonces, el de menor exponente es, evidentemente, x cuadrado. ¿No ven? X cuadrado. Entonces, este x cuadrado nosotros lo colocamos aquí. Bien, ya hemos encontrado el factor común monomio de estos dos elementos al hacer este proceso. ¿Está bien? Es un proceso que posteriormente lo vamos a poder hacer mentalmente. En este caso, para explicarles, lo estoy haciendo así. Abrimos paréntesis y con práctica vas a ir encontrando los elementos aquí. Pero por este caso voy a hacer algunos pasos. ¿Está bien? Uno puede ser el siguiente. ¿Qué término vamos a colocar aquí para que nos dé 24x cuadrado? Entonces, en el caso del número, ¿qué número multiplicado por 6 te da 24? 4, ¿verdad? Como ya tienes x cuadrado, entonces, para que me reproduzca 24x cuadrado, solamente tengo que colocar aquí el 4. ¿Está bien? 6x cuadrado por 4, 24x cuadrado. Aquí está el más, entonces colocamos el más. Lo mismo, te preguntarías, ¿qué número vas a colocar aquí que multiplicado te dé 18x cubo? Claro, si tienes 6 tendrías que colocar 3. Y además x, porque ya tienes x cuadrado por x, x cubo. Y cierras paréntesis. Y termina la factorización. O sea, este es el resultado. Otro proceso sería el siguiente. Miren, como ya hemos encontrado nosotros el factor común, monomio 6x cuadrado, lo que podrías hacer también es dividir. O sea, tienes el 24x cuadrado, que es un proceso un poquito más largo. Tienes esto y lo divides entre este factor común. 6x cuadrado. Más, el otro era 18, x cubo, y divides entre 6x cuadrado, que es el factor común que hemos encontrado. ¿Verdad? Igual, ahora sí. Esto copiamos porque es el mismo. Y en esta parte. Aquí. Es una división de monomios. Divides los números o simplificas 24 entre 6. O sextas, ¿no? Esto va a ser a 4. Esto va a ser a 1. ¿Verdad? Estamos simplificando. O estamos dividiendo 24 entre 6 a 4. X cuadrado arriba, x cuadrado abajo se simplifica. ¿Quién está quedando aquí? 4. Más, igual, divides 18 entre 6 a 3. Aquí tienes x cubo y aquí tienes x cuadrado. Entonces de aquí se va a ir con esto y va a quedar x. ¿Verdad? Y ya tienes, ya estás encontrando lo mismo.
Es otro proceso, ¿verdad? Pero una vez que ya se ha encontrado el factor común. En este caso es una forma directa de hacer y aquí existiría este proceso más. Ya estarías encontrando la expresión que se está multiplicando. O sea, si tú multiplicas estas dos expresiones vas a obtener esta expresión. Y se está cumpliendo, ¿no? La definición de factorización. Te dan una expresión que se está sumando y tú lo llevas a otra expresión que se está multiplicando. ¿Está bien? Veamos un segundo ejemplo. A ver, nos dan esto. Esta vez ya no solamente un polinomio en la variable x, aquí ya tenemos dos variables, x y y, pero sigue cumpliéndose el proceso que hemos indicado. Sacaremos el máximo común divisor de 6, de 32 y de 48. Bien, ¿qué número divide exactamente a estos tres elementos? El 2. 6 entre 2, 3, 32 entre 2 a 16 y 48 entre 2 a 24. ¿Habrá otro elemento que divida los tres elementos? No. Si tú colocas 2, 3 no se divide entre 2. Si colocas 3, estos no se dividen. Y bueno, porque este ya es 3, ya no se puede. Ya no hay más elementos. Bien, entonces, ese máximo común elemento que divide al 6, al 32 y al 48 es el 2, pues. ¿Está bien? Ya estamos encontrando, directamente es el 2. Es el elemento que va a dividir exactamente a estos elementos. Vayámonos con la parte literal. Si podrás notar en estos tres elementos, en la variable x solo tenemos x cuadrado, x cubo y x cuadrado. Entonces hablaremos de x cuadrado y x cubo. De estos dos, ¿quién tiene menor exponente? El de menor exponente es x cuadrado, ¿verdad? Ahora, como hay otra variable, igual analizamos. Si podrás notar, tenemos y cubo y y. Entonces analizamos entre y y cubo. El de menor exponente es evidentemente y. Y bien, ya hemos encontrado el factor común monomio, que va a ser 2x cuadrado y. Abrimos paréntesis. Y bien, tú puedes hacer el proceso que te he indicado de dividir cada elemento entre 2xy cuadrado o ya practicar y hacer directo. ¿Qué número vas a colocar aquí para que te dé 6? 3. Además y cuadrado, porque podrás notar que x cuadrado ya está aquí. Y por y cuadrado, y cubo. ¿Está bien? Si todavía falta práctica para poder encontrar, yo te aconsejo que dividas, o como una operación auxiliar, no importa. Como una operación auxiliar, tú te anotas 6x cuadrado y cubo y lo divides entre ese factor común que has encontrado, que es 2x cuadrado y esta división va a ser igual a 6 entre 2 a 3, ¿verdad? X cuadrado arriba, x cuadrado abajo se van. Aquí tienes un y aquí tienes y al cubo. Entonces se va a simplificar, aquí va a quedar solamente 2, ¿no ven? Entonces va a ser y cuadrado. Por eso estamos colocando aquí 3y cuadrado. ¿Está bien? Lo mismo puedes hacer. Agarras el 32 x cubo y cubo y lo divides entre 2x cuadrado y, que es el factor común monomio. Entonces 32 entre 2 a 16, que hay x cubo, que hay x cuadrado. Todo esto se va a simplificar y va a quedar x solamente. Aquí tienes y cubo, aquí tienes y. Entonces se va y aquí va a quedar solamente y cuadrado, ¿verdad? Y cuadrado. Entonces este elemento que estamos encontrando deberíamos colocar aquí. Pero como aquí está el menos, colocamos el menos y lo que hemos encontrado aquí. Algunos ya con la práctica directamente ya lo van a ir encontrando esto. A ver, te preguntarías qué elemento voy a colocar. 16, pues, porque 2 por 16, 32.
¿verdad? Y aquí tengo x cuadrado, para que me dé x cubo, falta un x. Tengo y, para que me dé y cubo, y cuadrado. Y así tendríamos que ir trabajando. Colocamos el más, ahora lo haremos directamente. Si tienes el 2, ¿qué número vas a colocar para que te dé 48? 24. Ya tienes x cuadrado, aquí hay x cuadrado, aquí ya no hay que colocar x cuadrado. Tienes y, aquí también ya tienes y, entonces ya no hay que colocar. Y cerramos. Bien, con esto termino esta explicación, que es un poco larga, pero quisiera que tengas en claro cómo se factoriza este caso. Factor común monomio. Con dos ejemplos básicos, pero que tengas el concepto también de factorizar. Factorizar significa que tú vas a llevar una expresión que se está sumando o se está restando a otra expresión que se va a multiplicar. Aquí está la multiplicación. En este caso estamos aprendiendo que cuando tú tienes este caso, tú sacas el máximo común divisor de estos elementos. ¿Está bien? Ese elemento lo colocamos aquí. Agarras las variables y el de menor exponente vas colocando aquí y vas buscando estos elementos. Puedes ir dividiendo o puedes ir buscando de esta forma, ¿no? Directa. ¿Listo? Muy bien, saludos cordiales, hasta otra oportunidad.